Loaiza no le había creído ni 5 a Río sobre lo que supuestamente había pasado con Judy. Y estaba dispuesto a correr el riesgo de esperar cualquier momento de distracción del matón de Griselda para descubrir el secreto. Pero él no era el único que iba a estar alerta con todo lo que estaba pasando en Miami. Carrera está protegido por Farley. Hay que mantener la cabeza fría. Ya lo sé. Y estoy seguro que ese imbécil tiene un punto débil y se lo voy a encontrar. Estamos infiltrados allá adentro. ¿Y Nelson? Es un apocado que no se atreve a nada. Y ese grupo de Zamora no sirve para nada. Ni siquiera se reportaron hoy. Bueno, el que vi fue a Torres sacando municiones medio sospechoso. ¿Y qué pasó con el seguimiento de la madrina? No sé, ya ni alcancé a preguntarles, terminé todo enredado. De todas maneras, cuando fuimos a casa de la madrina no vimos a nadie. ¿Y si fueron ellos? Lo de los disparos. ¿Será que les pasó algo? Tú me tienes que prometer a mí, solemnemente, como el hombre que eres, que en el momento que tú tengas harta lana, que yo sé que tú vas para arriba, tú te ves, cuando tengas dinero, cuando tengas poder, vas a tener en tu cabeza bien claro, nunca se te va a salir esa prioridad de la cabeza, que lo primero es respetar a las mujeres, tratar bien a las viejas. Pues, ¿qué pasa si me la van a hacer, eh? No, mijo. La honra está precisamente en que respetes no importa lo que te hagan y que las trates bien bonito. Y sobre todo, que no le hagas de chivo los tamales a tu vieja, ¿no? En serio, güey, pélame. Que no le hagas de chivo los tamales con cualquier naca barata que se te atraviese ahí meñándote la pata. Eso, ahora sí, prométeme. Va, listo. I, Justin, promise that I will do all those things. No, mijo. ¿Qué pasa? ¿Te he dicho así de prometer bien o no? No, sí. Es que yo lo único que quiero decir es que yo no tengo nada que ver con todo esto. ¿De qué diantres me estás hablando? Miras en la entrada. ¿Y esos qué? Son policías. Me están buscando. Sale. Esconde por ahí. No, pues ¿a dónde? En baño, las viejas, donde quieras. Esconde. Con gusto. Yo me cargo. Ya les dije que mi jefe no está. Buenas las tengan, señores. ¿En qué podemos servirlos y atenderlos en esta bonita noche? Pues, Ana. Te he visto, ¿verdad? En algún lado, no me acuerdo. ¿Dónde? ¿No me recuerdas? ¿No? Toronto, en el bar de Kai. Ah, sí es cierto. Toronto. ¿Qué quieres? Estamos buscando a Nacho Montero. Y a Justin, el valet parking que estaba aquí anoche. Yo simplemente no lo sé. ¿Qué quiere que haga? Y quiere que le crea que no sabe dónde está Nacho Montero. Así como que quiera, de que yo quiero. No, realmente me viene valiendo lo que usted crea, lo que no crea. Me vale. Okay. Y Justin, el valet. Chamaquito, sí, el bonito, el cute. Ya. No, hombre. Ya no trabaja con nosotros, corejo. ¿Te acuerdas? Lo tuvimos que despedir al chamaco. Se puso funky. Ok, señorita, ¿y sabes dónde lo puedo encontrar? Sabes que no tengo ni idea. Y pues si eso era todo lo que quería preguntar por aquí, pues se pueden volver por donde vinieron. Gracias. Bueno, tal vez mañana que tenga menos tragos encima podemos volver y tal vez lo recuerde. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No. Ahí se equivoca. Se ve que no metí tan clara. Sí, los conocidos, pero no tanto, ¿verdad? No, a mí el alcohol, al contrario, me estimula la memoria positivamente, ¿verdad? No me dejarán mentir. Y pues aquí nos reservamos tantito el derecho de admisión, ¿verdad, mis amigos? Ah, o sea que nos estás echando de aquí. Entonces, dijimos algo que haya molestado a la señorita. Esto es lo que dijeron
más como, pues, cómo se ven, ¿verdad? Porque pues aquí el chamaco sabe que el tema es de un attire chic que ustedes no tienen. Usted disfrute mientras pueda, señorita, porque mire, yo le juro por mi madrecita santa que está allá en el cielo que todos ustedes los que están acá van a terminar tras las rejas. Se lo digo por su bien. ¡Ay, qué lindo! Guapísima como siempre. Te sonó tiernísimo, paisano. Lindo, véanlo. Si en la noche Isabel tenía tragos encima, yo estaba ahogado en tequila al amanecer. Y la verdad es que en ese estado no es nada divertido que te despierten con sorpresas. Hey, sir. Sir. Hey. Wake up, sir. Hey, take it easy, take it easy. Take it easy, sir. ¿Qué quieres, Drake? Y toma esto, mira. Estuvo buena la pachanga anoche, ¿ah? Changa. Hey, sir, wake up. Es de Colombia. Mira, escucha, Carlos Leder. Wake up. Take it easy. Ready? ¡Aló! Carlitos. ¿Qué manito? ¿Qué hice mi cuate? ¿Te la pegaste anoche, no? Todo bien, hermano. Todo bien. ¿Qué más? ¿Oíste, manito? Te llamo para confirmarte que te venís conmigo al parrandor que voy a hacer en las Bahamas. No se te olvidó, ¿cierto? No, hermano, ¿cómo crees que me voy a olvidar? Si es la fiesta del año. Ah, bueno, porque... Mira, es muy importante que estés allá, que llegues. Hay un asuntico de Griselda que queremos tratar con vos. Sí, tranquilo. Que ya voy a estar, sí. Mira, yo te aconsejo que no te vas a comprometer en nada estos días porque eso comienza esta noche, sí. Pero es que nos vamos a alzar la bata hasta las 15. Sí, dale. Mejor que una fiestita, hermano. Para los males de amores, ¿no? Eso, una fiesta bien chida. Y si estás despechadito, mucho mejor, que es que allá va a haber todo el artículo para caballero, lo que no has visto en toda tu vida. De todos los colores y sabores, para todos los gustos, sorpresitas, todos los juguetes, ¿cierto, mi amor? Ah, ¿oíste? Y no se te olvide el gringuito. Lieberman. Sí, al mismo, al gringuito. Es que Pablo y Jorge lo quieren por allá. No se te vaya a quedar. Sí, dale. Bueno, pues, mijo, allá nos vemos. Dale. Are you okay, sir? Quieren que lleve a Lieberman. Really? ¿Sabes dónde está? Oh, señor. Entonces se va de juerga. Tómese eso, para que se recupere. Eso tiene 7 hierbas colombianas. Tómeselo, señor. I was with Isabel. And in the door comes crazy Nacho Montero wanting to put one in my face. Me amenazó, casi me mete un tiro. ¿Están separados o no? Bueno, él se enteró de que él es infiel. Él es un desgraciado. Ella no merece este. Por algo están juntos. Ella se lo buscó. Él la usó a ella. ¿Ah? Ella no quería involucrarse en esto de la droga. Es por él que está metida en todo esto. Pues esto no sirve. Isabel está vulnerable. Hay que usarlo a nuestro favor. ¿Cómo? Isabel es la debilidad de Montero. Y si Kyle hace su trabajo, podemos traerlo y ella nos va a contar muchas cosas sobre él. No se equivoque, Kyle. Su trabajo todavía continúa. Yeah, well, whatever, okay? Si lo hago por ella, okay? Ella es demasiada mujer para semejante piece of Mexican garbage. Quiero recordarle que si usted no hace su trabajo, vuelve a la cárcel. Finish what you started. Take a good look at me, okay? Kyle Brown, me. I'm gonna get that Nacho Montero put in jail as he deserves. Get out of my face. Lo primero que me preguntaron fue por ti. Que si Justin, que si dónde estaba, me tocó inventar ahí que te corrí. Pero pues, ¿qué hubo? ¿Me explicas? Pues no sé. ¿Cómo? Ah, pues no hay nada que explicar. Estoy trabajando con su esposo, ¿no? Me imagino que ahí me vieron y me siguieron. Eso es todo. ¿Tú crees que es eso? No sé. Pero pues en todo caso, tú por aquí ya no puedes estar, mi chavo. Nosotros con nuestro lugar bien chic y tú atrayendo a los cops, pues no se vale. Pero un momento, ¿eso quiere decir que me quedé sin chamba? ¿Cómo crees?
No, señor, Te no creíste. se juegue así, Pero ¿no? es que pues después de todo lo que vivimos, tú me estás preguntando eso. Traicionados por la misma perra y crees que te vas a sacar de pompas a la calle. No, hombre, jamás. ¿Sabes manejar? Me dicen Fittipaldi. Pues ahora yo te voy a decir mi Jaime, ¿cómo es? Jaime. Jaime. Ah, pues no me puedo quedar con Fittipaldi. Bueno, mejor. quédate con Fittipaldi. Pero pues te propongo, ¿no? Como mi chauffeur personal. ¿Qué opinas? Chauffeur personal. ¿Te gusta el business o no? Sí, está bien cuando comienza. Ya mismo. ¿Tú crees que yo puedo manejar después de este día que tuve? ¿Tú crees que nos mientas? Sobre Nacho Montero. Estoy seguro que sabe dónde está. Sobre tu hijo, quién sabe. Tú la viste. Esa mujer sabe manipular. Tienen embaucado en ese mundo. No tengo cómo pelearlo. Podemos negar que aparte de ser inteligente, esa mujer es un bomboncito delicioso que está como Sí, para- yes. Es bastante atractiva. No entiendo por qué Justin no quiere salirse de ahí. Justin no tiene chance con ella. Una mujer así quiere un hombre. Además, es la mujer de Montero. Bueno, si yo fuera Justin, no perdería la oportunidad. ¿A poco tú dejarías pasarla? ¿Ah? Se nos acaba el tiempo, Joe. Necesitamos encontrar algo, una pista. ¿Para recuperar nuestro trabajo o a tu hijo? Los dos. No quiero ser aguafiestas, pero si la muerte de ese chico no sacó a Justin de donde está, un simple regaño no va a ser suficiente. ¿Y qué se te ocurre? No sé. Tú cuajaste ese queso, es tu responsabilidad. Échale cabeza. Ahí a la derecha. No, pues. No, está increíble. Wow. Oiga, no, espérese, yo la ayudo. Se va a bajar así. No, pero No, hombre, bienvenido tú. ¿Cómo la ves? no, pues increíble. Y es suficientemente grande para que quepan tus pompitas, mi chama Keynes. Así que, por tema de hospedaje, no te preocupes por ahora. Por ahora. ¡Nacho! 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 ¡Cara! Pero ¿estás segura que yo me puedo quedar aquí sin que su esposo le diga nada? ¿No hay ningún problema? Perdón. Yo invito a mi casa a quien a mí se me dé la gana. ¿De qué me estás No se Perdón. preocupe, ya se la agarra. Disculpa. No se le Ay, caiga. qué bonito tener un caballero extra en esta casa. Así se siente padre, me gusta. Oiga, señor, no voy a reaccionar como tan fuerte, pero hay un señor allá atrás tomándole fotos en un carro. Carlos. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.